La Iglesia Católica siempre ha desempeñado un papel esencial en la construcción de una sociedad más justa. Desde los tiempos de Cristo, el mensaje evangélico ha sido una fuente de inspiración para la lucha contra la opresión, la desigualdad y todas las formas de injusticia. Sin embargo, a medida que los tiempos cambian, surgen nuevas formas de injusticia que desafían la misión de la Iglesia. Ante este panorama, pedimos a Dios que fortalezca a su Iglesia para que continúe siendo un faro de justicia, guiando a la humanidad por el camino de la verdad y el amor al prójimo. La justicia no es solo una virtud moral dentro del cristianismo, es un llamado fundamental que nace del propio corazón del Evangelio. Jesucristo no solo predicó la justicia, sino que la vivió en su plenitud. Denunció a los hipócritas que explotaban a los pobres, acogió a los marginados y desafió a los poderosos que usaban su autoridad para oprimir. Nos mostró que la verdadera justicia no es solo una cuestión de leyes y normas, sino de amor y dignidad humana. Cuando Jesús se encontró con la mujer adúltera, no la condenó como querían los fariseos, pero tampoco ignoró la necesidad de transformación. Le ofreció misericordia y, al mismo tiempo, le pidió que cambiara su vida. Este equilibrio entre compasión y responsabilidad es la esencia de la justicia cristiana, y la Iglesia está llamada a seguir este ejemplo en todas sus acciones. La Iglesia siempre ha sido, y debe seguir siendo, una voz profética contra la injusticia. A lo largo de la historia, encontramos innumerables ejemplos de santos, líderes y comunidades que dedicaron sus vidas a la causa de la justicia. Desde San Francisco de Asís, quien renunció a toda riqueza para vivir entre los pobres, hasta la Madre Teresa de Calcuta, que acogió a los más necesitados, la Iglesia ha sido un refugio para aquellos que sufren. Hoy, sin embargo, los desafíos son diferentes y, en muchos aspectos, aún más complejos. El mundo moderno enfrenta desigualdades extremas, donde unos pocos tienen mucho y muchos no tienen nada. En un escenario donde el hambre sigue azotando a millones de personas y donde la ganancia frecuentemente se antepone a la dignidad humana, la Iglesia necesita continuar siendo una fuerza activa en la lucha por la justicia social. La doctrina social de la Iglesia nos enseña que todos los seres humanos poseen dignidad y derechos inalienables. No basta solo con dar limosnas o brindar ayuda momentánea. Es necesario trabajar por la transformación de las estructuras que generan pobreza y exclusión. Esto significa que la Iglesia debe seguir posicionándose contra sistemas económicos injustos, políticas opresivas y cualquier forma de explotación que reduzca la dignidad del ser humano. El gran riesgo que enfrenta la Iglesia en los tiempos actuales es volverse silenciosa ante la injusticia. El miedo a desagradar a los poderosos, la comodidad de la neutralidad e incluso el temor a la persecución pueden llevar a algunas comunidades a evitar temas difíciles. Sin embargo, la misión de la Iglesia nunca ha sido buscar la aceptación del mundo, sino anunciar la verdad, aunque esto traiga desafíos. Jesús nos advirtió que seríamos perseguidos por su nombre, pero también nos aseguró que la verdad nos haría libres. La Iglesia necesita ser esa voz profética que incomoda, que denuncia, que cuestiona, incluso cuando esto signifique enfrentar oposición. Ya sea en los debates sobre trabajo digno, la protección del medio ambiente, los derechos de los más débiles o la corrupción que destruye naciones, la Iglesia no puede callarse. El Papa Francisco ha sido un ejemplo de este compromiso con la justicia. Constantemente alerta sobre los peligros de la desigualdad económica, la indiferencia hacia los pobres y la destrucción del medio ambiente. Nos recuerda que la verdadera fe no se expresa solo con palabras o rituales, sino con acciones concretas que transforman vidas. Compromiso personal, la justicia comienza en cada uno de nosotros. Si queremos que la Iglesia sea un instrumento de justicia, debemos empezar por nosotros mismos. La justicia no puede ser solo una idea abstracta o un discurso bonito, necesita vivirse en lo cotidiano. Esto significa tratar a cada persona con dignidad, luchar contra cualquier forma de discriminación, ser honestos en nuestras relaciones y defender a aquellos que no tienen voz. ¿Cuántas veces vemos injusticias a nuestro alrededor y simplemente nos callamos? ¿Cuántas veces preferimos la comodidad de nuestra rutina en lugar de involucrarnos en causas que requieren esfuerzo y compromiso? El cambio comienza cuando decidimos actuar, cuando elegimos no ser indiferentes ante el sufrimiento del otro. La Iglesia no es solo un edificio o una institución, está formada por cada uno de nosotros. Si queremos que la Iglesia sea más justa, debemos preguntarnos, ¿estamos viviendo de acuerdo con los principios de justicia del Evangelio? ¿Estamos siendo ejemplos de integridad en nuestras familias,
en nuestros trabajos, en nuestras comunidades? Señor, mira a tu iglesia y fortalécela en la misión de promover la justicia. Que nunca se calle ante la opresión, que tenga el valor de denunciar el mal y que sea siempre un refugio para quienes sufren. Dalza a nuestros líderes la sabiduría para guiar al pueblo con integridad, sin miedo a enfrentar desafíos. Dale a cada fiel un corazón abierto para acoger a los necesitados y luchar por un mundo mejor. Que podamos ser instrumentos de tu justicia, viviendo el Evangelio no solo con palabras, sino con actos concretos de amor y transformación. La solidaridad es uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana. Desde los primeros tiempos, la Iglesia Católica ha sido llamada a ser un signo de amor y fraternidad en el mundo. Sin embargo, vivimos en tiempos donde el individualismo, la indiferencia y la desigualdad amenazan la esencia de esta misión. Por eso, pedimos a Dios que fortalezca a su Iglesia en el compromiso con la solidaridad, para que siga siendo un refugio de acogida, compartición y esperanza para todos. Jesucristo nos dio el mayor ejemplo de solidaridad que la humanidad haya visto. No solo predicó sobre el amor al prójimo, sino que vivió esta realidad de manera intensa y transformadora. Se sentó a la mesa con pecadores, sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos y lloró con los que sufrían. En todas sus acciones, Cristo demostró que la verdadera fe se traduce en gestos concretos de amor y cuidado por los demás. En el Evangelio de Mateo, Jesús nos enseña una verdad profunda. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me acogieron, estuve desnudo y me vistieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a verme. Mt 25, 35 a 36. Este pasaje nos revela que la solidaridad no es solo una opción para quienes siguen a Cristo, es un llamado esencial. No podemos decir que amamos a Dios si ignoramos el dolor del hermano que está a nuestro lado. La Iglesia no puede ser solo un espacio de oración y rituales. Debe ser una comunidad viva, donde cada miembro se sienta acogido, amado y apoyado en sus dificultades. Desde los tiempos apostólicos, los primeros cristianos dieron testimonio de este espíritu de comunión y compartición. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos, según la necesidad de cada uno. HCH 2, 44 a 45. Este ejemplo nos enseña que la Iglesia debe ser un lugar donde nadie se sienta abandonado. Los que sufren deben encontrar apoyo, los que tienen necesidad deben ser socorridos, y los que tienen recursos deben aprender a compartir. La solidaridad no es solo dar algo material, es estar presente, ofrecer tiempo, escuchar, consolar y caminar juntos. Lamentablemente, en muchas comunidades cristianas vemos lo contrario. Personas pasan necesidades dentro de sus propias parroquias sin que nadie lo note. El orgullo, la vergüenza o el miedo a ser juzgados impiden que muchos pidan ayuda. Por eso, la Iglesia debe ser un espacio donde cada persona se sienta segura para expresar sus dolores y encontrar un apoyo verdadero. Vivimos en una sociedad donde el individualismo se ha convertido en norma. El mundo moderno nos enseña a pensar solo en nosotros mismos, en nuestro éxito, en nuestra comodidad, en nuestro bienestar. Este pensamiento aleja a las personas y destruye el sentido de comunidad. La tecnología, aunque ha acercado a las personas en muchos aspectos, también ha creado barreras emocionales. Hoy, muchas personas prefieren interacciones virtuales en lugar de relaciones reales y profundas. Esto afecta directamente la solidaridad, pues cuanto más distantes estamos unos de otros, menos percibimos los dolores y necesidades del prójimo. Además, el miedo a la escasez nos lleva a una mentalidad de acumulación. Guardamos bienes, dinero y oportunidades solo para nosotros mismos, temiendo que si ayudamos a otros, podríamos quedarnos sin nada. Olvidamos que Dios es un Padre generoso y que la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que somos capaces de dar. La Iglesia debe enfrentar estos desafíos con valentía, promoviendo una cultura del encuentro, del compartir y del cuidado por los demás. Esto significa crear espacios donde las personas puedan conectarse verdaderamente, incentivar gestos concretos de solidaridad y enseñar que la generosidad siempre regresa en forma de bendiciones. La solidaridad tiene el poder de transformar vidas, tanto de quienes reciben como de quienes ofrecen. ¿Cuántas personas encuentran sentido en sus vidas al dedicarse a ayudar a los demás? ¿Cuántos testimonios de conversión surgen a partir de un simple gesto de bondad?
Ayudar a alguien no significa solo resolver su problema inmediato, significa restaurar su dignidad, reavivar su esperanza y mostrarle que no está solo. Muchos que sufren se sienten invisibles y abandonados. Cuando les tendemos la mano, les decimos, tú importas. Tienes valor. Dios te ama. Pensemos en el ejemplo de San Vicente de Paúl, quien dedicó su vida al servicio de los pobres. No solo les daba comida o refugio, sino que los trataba con dignidad, llamándolos por su nombre, escuchando sus historias y haciéndolos sentir parte de una familia. Ese es el verdadero espíritu de la solidaridad, no solo suplir necesidades materiales, sino ofrecer amor y pertenencia. Cada uno de nosotros puede ser ese instrumento de transformación. No necesitamos esperar grandes oportunidades para ser solidarios. Pequeños gestos en la vida cotidiana hacen toda la diferencia. Una palabra de consuelo para alguien que está pasando por dificultades. Un tiempo de escucha para alguien que se siente solo. Una comida compartida con quien tiene hambre. Un acto de perdón y reconciliación. Una donación que puede cambiar la vida de alguien. La solidaridad no está solo en las grandes acciones, sino en la suma de los pequeños gestos que hacemos con amor. Oración, pidiendo a Dios que aumente el espíritu de solidaridad en la Iglesia. Señor, mira a tu Iglesia y llénanos de tu espíritu de solidaridad. No permitas que seamos indiferentes al dolor de nuestro prójimo. Que nuestros ojos estén siempre atentos a las necesidades de nuestros hermanos y que nuestras manos estén siempre listas para servir. Danos corazones generosos, que sepan compartir lo que tenemos sin miedo a la escasez. Danos la sabiduría para ver que cuando ayudamos, recibimos mucho más de lo que damos. Que cada comunidad cristiana sea un espacio de acogida, donde nadie se sienta solo o abandonado. Que sepamos transformar nuestra fe en gestos concretos de amor, haciendo de la Iglesia un verdadero testimonio de fraternidad en el mundo. Señor, que podamos vivir el Evangelio no solo con palabras, sino con acciones que lleven esperanza, sanación y transformación. La misión de la Iglesia Católica nunca ha sido solo anunciar la palabra de Dios, sino también ser una fuerza activa en la liberación de los hijos e hijas de Dios de todas las formas de opresión. Desde el Éxodo, cuando Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, hasta nuestros días, la fe cristiana ha sido un llamado constante a la liberación, del pecado, de la injusticia, de la miseria, de la opresión política, social y espiritual. Sin embargo, esta misión enfrenta desafíos. El mundo moderno aún carga innumerables formas de esclavitud, oprimidos que sufren en silencio, injusticiados que claman por auxilio, explotados que anhelan dignidad. Ante esto, la Iglesia debe reafirmar su vocación liberadora, siendo un refugio para los que sufren y un faro que ilumina el camino de la justicia y la dignidad humana. Jesucristo vino al mundo para liberar. Su ministerio estuvo marcado por la denuncia de las injusticias, por la acogida a los marginados y por la promesa de un reino donde no hay opresión. Él no solo curaba a los enfermos y alimentaba a los hambrientos, sino que también desafiaba las estructuras de poder que explotaban a los más débiles. El Evangelio de Lucas nos muestra claramente esta misión. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. LC 4, 18-19. Cristo no vino solo a ofrecer consuelo espiritual, Él vino a traer una transformación real. Sus palabras y acciones confrontaban a los poderosos y defendían a los que no tenían voz. Su presencia entre los más débiles demostraba que Dios no está del lado de los opresores, sino de los oprimidos. Hoy, esta misión sigue viva en la Iglesia. Pero, ¿estamos realmente asumiendo este compromiso? ¿Estamos del lado de los que sufren o nos encerramos en nuestras iglesias, ignorando los clamores del mundo? La verdadera Iglesia de Cristo no puede ser cómplice de la opresión. Debe ser profética, denunciando injusticias y defendiendo a los más débiles. Desde los primeros siglos, la Iglesia ha estado del lado de los perseguidos, luchando contra sistemas que violaban la dignidad humana. Los grandes santos y santas de la historia nos muestran este ejemplo. San Óscar Romero, martirizado por defender a los pobres de El Salvador, dijo una vez: la Iglesia, si no se une a los pobres para defender sus derechos, no es la verdadera Iglesia de Jesucristo. Del mismo modo,
San Francisco de Asís renunció a la riqueza para vivir entre los pobres. Santa Teresa de Calcuta dedicó su vida a los más necesitados y Monseñor Elder Cámara fue una voz incansable contra la desigualdad en Brasil. Estos ejemplos nos enseñan que la Iglesia necesita ir más allá de las palabras. No basta solo con rezar por los oprimidos, es necesario actuar. Si hay hambre, debemos alimentar. Si hay injusticia, debemos luchar por la justicia. Si hay opresión, debemos alzar la voz en su contra. Las nuevas formas de esclavitud en el mundo moderno. Muchas veces pensamos en la esclavitud como algo del pasado, pero todavía existe de muchas maneras. La pobreza extrema, que niega a millones de personas el derecho a una vida digna. La trata de personas, que esclaviza a mujeres, niños y hombres en redes de explotación. La explotación laboral, donde millones de personas trabajan en condiciones inhumanas. La opresión política, que silencia a los más débiles y perpetúa sistemas injustos. La esclavitud espiritual, cuando la fe es utilizada para manipular y dominar, en lugar de liberar. La Iglesia debe ser una fuerza activa contra estas injusticias. No puede quedarse en silencio ante el sufrimiento de los hijos de Dios. La fe cristiana no es pasiva. Exige acción. La historia nos muestra que cuando la Iglesia asume su papel liberador, ocurren grandes transformaciones. Fue la fe la que inspiró a líderes a luchar contra la esclavitud, contra regímenes opresores, contra la desigualdad. Fue la fe la que sostuvo a aquellos que resistieron la tiranía, que dio valor a quienes enfrentaron el miedo. Hoy, más que nunca, necesitamos una Iglesia que no solo celebre misas, sino que salga al encuentro de los que sufren. Una Iglesia que no solo enseñe sobre el amor, sino que lo practique de manera radical. Una Iglesia que no tema confrontar injusticias, aunque eso traiga persecuciones. Porque, como dijo Jesús, si el mundo los odia, sepan que antes me ha odiado a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como suyos. Pero como no son del mundo, sino que yo los he escogido del mundo, por eso el mundo los odia. JN 15, 18-19. La Iglesia no debe buscar agradar a los poderosos de este mundo, sino cumplir la misión de Cristo. Oración, pidiendo a Dios que fortalezca a la Iglesia como instrumento de liberación. Señor Dios, Padre de los pobres y de los oprimidos, mira a tu Iglesia y danos el valor para ser fieles a la misión de Cristo. No permitas que seamos una Iglesia omisa, cerrada en sí misma, indiferente al sufrimiento del mundo. Danos un corazón inquieto, que no acepte la injusticia, que no calle ante la opresión, que no se conforme con el dolor de nuestros hermanos. Que podamos ser voz para los que no tienen voz, fuerza para los que están débiles, luz para los que caminan en la oscuridad. Que cada cristiano comprenda que la verdadera fe no es solo rezar, sino actuar. No es solo esperar el reino de Dios, sino trabajar para que suceda aquí y ahora. Señor, danos la audacia de los profetas, la compasión de los santos, la firmeza de Cristo. Que nuestra Iglesia sea siempre un instrumento de liberación, trayendo dignidad, esperanza y justicia a este mundo. La Iglesia Católica tiene un llamado esencial, ser el reflejo del amor de Cristo en el mundo. Ese amor no es solo un sentimiento abstracto, sino una fuerza concreta que transforma vidas a través de la solidaridad. La solidaridad cristiana no es asistencialismo ni un simple acto de caridad puntual, es un compromiso profundo con el otro, un compartir real de la vida y de los dolores de la humanidad. En un mundo marcado por desigualdades, exclusiones y divisiones, la Iglesia debe reafirmar su vocación como una comunidad de hermanos, donde nadie pase necesidad porque todos cuidan unos de otros. La solidaridad es el corazón latente del Evangelio, la base de una fe auténtica y vivida. Jesucristo no solo predicó sobre el amor al prójimo, él vivió ese amor de manera radical. Tocó a los intocables, comió con los rechazados, lavó los pies de sus discípulos, y se entregó en la cruz por la redención de todos. En el Evangelio de Mateo, nos deja una enseñanza poderosa sobre la solidaridad. Porque tuve hambre, y me dieron de comer, tuve sed, y me dieron de beber, fui forastero, y me acogieron, estuve desnudo, y me vistieron, enfermo, y me visitaron, en la cárcel, y vinieron a verme. En verdad les digo que cada vez que lo hicieron con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Mt 25, 35-40. Estas palabras son un llamado claro a la acción.
La fe sin obras está muerta. La oración sin compromiso con el prójimo es vacía. Ser cristiano significa ver a Cristo en el rostro del otro, especialmente en los más pobres y marginados. Si queremos ser verdaderos seguidores de Jesús, debemos abrazar su misión de amor y servicio. Esto exige salir de nuestra zona de confort, romper barreras sociales y ser un reflejo vivo de la misericordia de Dios en el mundo. Desde los primeros tiempos del cristianismo, la Iglesia fue un espacio de compartir. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos que los primeros cristianos vivían unidos, compartían sus bienes y aseguraban que nadie pasara necesidad. Todos los que creían estaban unidos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes, y repartían el dinero entre todos, según la necesidad de cada uno. HCH 2, 44-45. Ese modelo de vida comunitaria no era una utopía irrealizable, sino un reflejo de la verdadera fraternidad cristiana. No se trataba solo de donaciones ocasionales, sino de un compromiso profundo con la justicia social y la dignidad de todos. Hoy, el mundo necesita urgentemente este espíritu de compartir. El individualismo y el consumismo destruyen lazos, mientras millones sufren en la miseria. La Iglesia debe ser un testimonio vivo de que hay otro camino, el camino de la solidaridad, donde cada persona es responsable del bienestar del prójimo. Pero, ¿estamos realmente viviendo este compromiso? ¿O nos limitamos a pequeñas donaciones que poco nos cuestan? ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos por los demás, como Cristo se sacrificó por nosotros? La ausencia de solidaridad tiene consecuencias devastadoras. Cuando las personas viven solo para sí mismas, el mundo se convierte en un lugar frío e implacable. Esto se ve en los siguientes escenarios. Desigualdad creciente. Mientras algunos acumulan riquezas excesivas, otros no tienen lo básico para sobrevivir. Indiferencia ante el sufrimiento. Millones de personas pasan hambre, pero muchos se han acostumbrado a ignorar esta realidad. División y conflictos. La falta de empatía alimenta el odio, la violencia y la exclusión. Destrucción de la dignidad humana. Cuando el otro se vuelve invisible para nosotros, negamos su dignidad y su valor. El Papa Francisco denuncia con frecuencia esta globalización de la indiferencia, que hace que las personas se vuelvan insensibles al sufrimiento ajeno. Nos llama a recuperar la compasión y el compromiso con los más frágiles, porque un cristianismo sin solidaridad es un cristianismo muerto. La solidaridad no puede ser solo un ideal, debe ser una práctica concreta. ¿Cómo podemos hacerla realidad en la vida de la Iglesia? Acogiendo a los que sufren. La Iglesia debe ser un espacio de amor y sanación para quienes se sienten rechazados. Ninguna persona debe sentirse indeseada dentro de la comunidad cristiana. Combatiendo la pobreza con acciones efectivas, programas de asistencia social, proyectos de generación de empleo, iniciativas de educación y salud son formas esenciales de promover la dignidad humana. Defendiendo los derechos de los más débiles. La solidaridad también exige denuncia profética. La Iglesia debe alzar su voz contra las injusticias sociales, la corrupción y la explotación. Fomentando el compartir, debemos aprender a compartir nuestros bienes de manera más profunda, yendo más allá de simples donaciones. Compartir debe ser un estilo de vida. Viviendo el amor en la práctica, pequeños gestos marcan la diferencia. Visitar a un enfermo, escuchar a quien sufre, apoyar a los necesitados, ofrecer nuestro tiempo y talentos para servir al prójimo. La solidaridad no es una carga, sino una bendición. Cuando nos entregamos a los demás, encontramos sentido a nuestra vida y experimentamos la verdadera alegría del Evangelio. Pidiendo a Dios un corazón solidario. Señor Dios, fuente infinita de amor, enséñanos a ser una Iglesia verdaderamente solidaria. Líbranos del egoísmo y la indiferencia, y abre nuestros ojos para ver las necesidades de nuestros hermanos. Que podamos ser tus manos en el mundo, extendiendo ayuda a los que sufren, compartiendo lo que tenemos y promoviendo la justicia y la dignidad de todos. Danos un corazón generoso, capaz de ver a Cristo en el rostro de los pobres, de los enfermos, de los marginados. Que nuestra fe no sea solo palabras, sino acción transformadora. Haznos instrumentos de tu amor, para que nuestra Iglesia sea un verdadero reflejo de la solidaridad divina. La misión de la Iglesia Católica va más allá de los templos, los ritos y las celebraciones. Tiene un llamado urgente e innegociable: ser un instrumento de liberación para la humanidad. Desde su fundación, la Iglesia fue enviada al mundo no solo para anunciar la buena nueva,
sino para hacerla realidad de manera concreta. El Evangelio de Cristo no es un mensaje de conformismo o pasividad, sino un llamado a la transformación radical. Jesús vino para liberar a los oprimidos, restaurar la dignidad de los marginados y anunciar un reino de justicia y paz. La Iglesia, como continuadora de la misión de Cristo, debe estar siempre del lado de quienes sufren, denunciando toda forma de esclavitud y promoviendo una vida digna para todos. La liberación que ofrece el Evangelio no es solo espiritual, sino también social, política y económica. No se trata únicamente de la salvación del alma, sino de la restauración del ser humano en su totalidad. Desde el inicio de su ministerio, Jesús dejó claro que su propósito era liberar a las personas de toda forma de opresión. Su primer discurso público en la sinagoga de Nazaret lo confirma. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. LC 4,18-19. Jesús no solo hablaba de liberación, sino que la practicaba. Curaba a los enfermos, perdonaba a los pecadores, expulsaba demonios y enfrentaba sistemas injustos. No tuvo miedo de desafiar a los poderosos de su tiempo. Cuestionó a los fariseos y maestros de la ley cuando usaban la religión para someter al pueblo. Criticó a los ricos que explotaban a los pobres. Defendió a las mujeres y a los marginados. Cristo no vino al mundo para legitimar estructuras opresoras, sino para destruirlas e inaugurar un nuevo tiempo, donde la justicia y la misericordia reinen. Si la Iglesia es el cuerpo de Cristo en el mundo, debe continuar la obra de su Maestro. Esto significa que la liberación debe ser uno de los pilares de su misión. La Iglesia no puede ser neutral ante las injusticias. No puede cerrar los ojos ante la explotación, la pobreza, la violencia y todas las formas de opresión. Muchas veces, la religión se ha utilizado para justificar desigualdades e incluso para mantener a las personas sometidas. Sin embargo, esa no es la verdadera Iglesia de Cristo. La Iglesia auténtica es aquella que está del lado de los pobres, que lucha por la justicia y que anuncia a un Dios que se preocupa por el sufrimiento humano. La teología de la liberación nos recuerda que Dios tiene una opción preferencial por los pobres. Esto no significa excluir a los ricos, sino reconocer que Dios se inclina especialmente hacia quienes más sufren. Jesús mismo dijo: «Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados». Mt 5,6. Ser cristiano, por lo tanto, significa actuar. No basta con rezar por los necesitados, hay que trabajar para cambiar las estructuras que los mantienen en la miseria. La fe verdadera nos impulsa a la acción concreta. La necesidad de liberación sigue siendo tan urgente hoy como en los tiempos de Jesús. El mundo moderno sigue lleno de injusticias que esclavizan y deshumanizan a millones de personas. La pobreza extrema, que condena a familias enteras a una vida sin dignidad. La explotación laboral, donde las personas son tratadas como máquinas de producción. La violencia y el crimen, que destruyen vidas y generan miedo. El racismo, el machismo y la discriminación social, que excluyen y marginan. El consumismo desmedido, que hace esclavos del dinero y las apariencias. La destrucción del medio ambiente, que pone en peligro la vida de las futuras generaciones. Ante estas realidades, la Iglesia no puede callar. Su papel es denunciar las injusticias y anunciar la esperanza de un mundo nuevo, donde la vida humana sea valorada en su plenitud. Ser una Iglesia liberadora no significa solo predicar palabras hermosas, sino actuar con valentía y coherencia. ¿Cómo podemos vivir esta misión en la práctica? La Iglesia debe alzar su voz contra la explotación, la corrupción, el abuso de poder y todas las formas de opresión. El silencio ante el sufrimiento del pueblo no es una opción. Apoyando a los más pobres y marginados, un verdadero cristiano no se conforma con observar desde lejos. Se involucra, acoge y ayuda a quienes han caído. Promoviendo una educación liberadora, el conocimiento transforma. La Iglesia debe invertir en la formación crítica de las personas para que puedan luchar por sus derechos y construir un futuro mejor. Siendo un ejemplo de justicia y transparencia, la Iglesia debe ser un modelo de integridad, evitando cualquier forma de corrupción o complicidad con el mal. Viviendo la caridad como un compromiso diario, no basta con dar limosna. La caridad verdadera es un estilo de vida,
un compromiso constante de luchar por el bienestar del otro. Inspirando esperanza en medio del caos del mundo, la Iglesia debe ser una fuente de esperanza. Debe recordar a todos que la transformación es posible y que Dios camina al lado de su pueblo. La liberación cristiana no es una ideología política, sino una exigencia del Evangelio. No se trata de dividir la sociedad, sino de hacerla más justa, donde cada persona pueda vivir con dignidad. Oración, pidiendo a Dios una Iglesia liberadora. Señor Dios, Padre de amor y justicia, haz de nosotros una Iglesia verdaderamente liberadora. Que no nos acomodemos ante el sufrimiento humano, sino que seamos instrumentos de tu gracia para transformar el mundo. Líbranos del miedo y la indiferencia, y danos valentía para denunciar las injusticias y anunciar tu paz. Que podamos ver a Cristo en el rostro de los oprimidos y caminar a su lado en la construcción de un reino de justicia y fraternidad. Enséñanos a vivir un evangelio encarnado, que no se limite a palabras, sino que actúe concretamente en favor de los más necesitados. Danos un corazón generoso y una fe comprometida, para que seamos luz en la oscuridad y esperanza para los desesperanzados. Que nuestra Iglesia nunca sea cómplice de la opresión, sino siempre una voz profética que proclame la libertad de los hijos de Dios. Amén.